Muy buenas. Dentro de los encuentros literarios que estamos realizando en la biblioteca del centro, hoy tenemos a Cecilia López Ballesteros, autora de, entre otros, El secreto del castillo maldito, que es el libro del que hoy vamos a hablar. Y desde aquí lo primero es agradecer el esfuerzo que hace por estar aquí y atender durante 2 horas seguidas a los 2 terceros que van a poder disfrutar. Y tienen que tener en cuenta que esta oportunidad no se da siempre, de poder hablar con la autora del libro que tenemos delante. Así que hay que estar muy agradecidos, tanto a la autora primero, como no puede ser de otra manera, como a el equipo organizador de la biblioteca que puede llevar a cabo estos eventos. Así que atiendan y aprovechemos la situación. Bueno, ya pues bienvenido y bienvenida. Ahora le vamos a dar una palabra a las alumnas que van a terminar de presentar a Cecilia para que la conozcáis, pero sí debemos decir, como ha dicho nuestro director, que primero estar agradecidos siempre por tener aquí a un autor o una autora, en este caso a una autora tan joven, y además es un encuentro especial para nosotros porque Cecilia estuvo aquí ya, si no recuerdo mal, era 2018, ¿vale? Entonces ella cursaba, para que os hagáis una idea, cuarto de la ESO, y cursando cuarto de ESO, aquel año, creo que estaba en cuarto, Cecilia, cuando viniste, había ya publicado una novela, que es esta otra que tenéis aquí, ¿vale? Lo que ocultan sus miradas. Tenía ya publicada una novela que además había ganado un premio y le había permitido que ahora después al final quizá nos podría contar asistir a pues, una especie de escuela para escritores noveles en Málaga, ¿no? Entonces ella estuvo aquí ya cuando estaba en cuarto de la ESO con este libro y fue realmente un encuentro maravilloso porque de repente alguien casi de vuestra edad pues había publicado un libro y eso era posible. Y ahora han pasado unos años, ha pasado también una pandemia de por medio y han pasado muchas cosas, pero estamos deseando volver a oírla con su otro libro que acaba de publicar unos años después y saber cuánto ha cambiado Cecilia, cuánto han cambiado sus libros en estos 3 años. Ahora ella está estudiando primero de carrera, ya está en la universidad, ahora nos contará también un poquito, ya no es aquella alumna de cuarto de ESO que vimos aquí sentada. Y a lo largo de la sesión de hoy, que como digo es un encuentro muy especial, por lo que tiene también de relación con aquel primer encuentro, pues veremos cuánto ha cambiado ella y cuánto han cambiado sus libros y sus personajes. Y para que la conozcáis, antes de que le demos la palabra, que estamos ya deseando que nos cuente cómo ha sido esa evolución estos años, pues las compañeras van a contarnos un poquito algo sobre este primer libro y sobre el segundo, ¿no? ¿Sí? Venga, cuando queráis. Bueno, Ponte aquí. Venga. Pues nosotros somos Testerua y voy a leer un poco sobre la biografía del autor. Cecilia López Ballesteros es una joven de apellido de 19 años a la que le ha gustado leer desde pequeña. Ha participado en varios concursos de poesía y relatos cortos. En 2015 obtiene el primer premio en un concurso narrativo organizado en el Rey Clara Campo. En 2017 presenta el manuscrito de Ejecutar la mirada a un concurso de narrativa organizado por el Centro Andaluz de las Letras y resulta ganador. El premio consiste en la estancia durante una semana en la Escuela de Jóvenes Escritores en Molina, Málaga, donde recibe clases de narrativa y poesía impartidas por escritores consolidados. En la actualidad está estudiando farmacia en la Universidad de Granada porque quiere ser investigadora, pero sigue cultivando ese gusto por la lectura y la escritura. A pesar de su juventud, ha publicado ya 2 novelas. La primera que acabo de citar y que se titula Lo que ocultan las miradas, en 2018, que fue galardonada en la 3ª edición de los premios IBE en la categoría de literatura, y la segunda, que es continuación de esta, titulada El secreto del castillo maldito, en 2021. Y ahora me gustaría plantearte la primera cuestión. Sabemos que tu padre es profesor de matemáticas, concretamente en este centro, don Benito López, y tú te has decantado en tus estudios por farmacia, una carrera de ciencia. ¿Quién te ha inculcado ese gusto por la lectura y posteriormente por la escritura? Pues el gusto por la lectura, la verdad es que desde pequeñita, cuando me metía en el cuarto de mi hermana y la molestaba a las 7 de la mañana para que me leyeran algo.
básicamente. Llegó un punto que se negaron a despertarse y entonces me enseñaron a leer. Y fue como, aprende a leer y te lees tú los cuentos. Y yo, pues muy bien. Y desde entonces la lectura y inventarme yo la historia, darle un final distinto a los cuentos de la Cenicienta, de las princesas. Yo empecé a leer con la Cenicienta. Y ahí empezó. Ahí empezó. Lo que pasa es que, claro, ahí empezó la lectura. Y por otra parte es que la ciencia y las matemáticas han estado conmigo toda la vida, básicamente. Entonces, he estado en los dos ámbitos desde siempre, básicamente. Pues, pero por levantar a mi hermana le ha sido lo mayor. Hay que tener hermanos mayores para eso. Pues, sí, por allí. Sí. Hay que tener un buen especial para escribir. No es cuestión de tener un don, no es cuestión de ser una persona agraciada por algo externo para poder escribir, para ser un artista. Todos somos artistas. Si tenemos imaginación, si tenemos sentimientos, ya somos artistas en potencia. Ya podemos crear algo, un dibujo, una obra literaria, cualquier cosa. Es tener una imaginación, poder plantear una serie de conceptos, de personajes, que pueden existir previamente o puede que sean invención tuya totalmente, o sea, da igual. Y es trabajar, o sea, ¿cómo conseguimos obras artísticas? Con imaginación, que es importante, obviamente, y con constancia. Constancia, empiezo hoy, que a lo mejor mañana no puedo seguir, pero pasado a lo mejor sí, pues sigo pasado. Y así hasta que sale algo. Entonces no es cuestión de ser una persona exquisita para ciertas cosas, ni tener un don ni nada por el estilo. Todos podemos hacer cualquier cosa, pero hay que trabajarla. ¿En qué momento del día te gusta escribir? A mí prefiero escribir ya cuando es tarde-noche, porque es como decir mi momento, vale, ya termina el día, ya puedo relajarme, ya he hecho mis tareas, he estudiado, ya es momento de relajación, se cena y ya pues se escribe un poquito más, se lee un poquito más y ya lo para mí escribir es eso, es relajarse. Vamos a hacer una pausa en el día, ya he hecho mis cosas, ya toca después. Se lo prendo. ¿En qué época están inspirados tus libros? ¿Qué época están inspirados mis libros? ¿Época de año? ¿Época de año? Sí, vamos. Vale, pues la verdad es que los libros están inspirados en bastante actuales, por no decir que el primero da fechas concretas del año en el que voy. Entonces, la verdad que sí, es actualidad pura y dura. Actualidad pura y dura y verano, básicamente. Lo que pasa es que también hay pequeños guiños al pasado, concretamente al siglo anterior. Entonces, bueno, sí. Época como tal, actualidad, principalmente. ¿Y de los dos libros que has escrito, cuál es el que te gusta más? Eso es difícil. Eso es difícil porque ahora yo te diría que el segundo, porque se asemeja a mi estilo actual de escritura. Yo ahora me leo el primero y digo, ¿en qué momento escribí yo eso? Vamos a ver, ¿cómo se me ocurrió? Pero es verdad que cuando escribí el primero me pareció bien, porque es cuando te pones y en el momento que te pones te parece bien. Luego pasan años y dices, no sé por qué. Y haces otra cosa distinta. Entonces, no te sé decir cuál me gusta más. Ahora mismo me gusta más el segundo. Dentro de 2 años te puedo decir que ninguno de los dos, porque me gusta más el primero, pero sí. A ver, es muy relativo. ¿Cuántos años tienes? Ahora voy a cumplir los 19. No los tengo todavía. Si te lees el segundo libro, ¿puedes entenderlo o están los dos avanzados? Tienen relación. Tienen relación porque al fin y al cabo los personajes están y hay momentos en el segundo que a lo mejor los puedes entender mejor que en el primero. No es totalmente, es que si no lees el primero no te puedes leer el segundo, pero puedes leer perfectamente y los puedes entender. Yo creo que lo puedes entender al menos. Pero es verdad que el primero te puede ayudar a terminar de comprender todos los detalles de eso. ¿Qué es lo que más te inspira en tu actividad para empezar a escribir?
que te ha influido para empezar a escribir en los estudios o quizás también qué lecturas, qué autores, qué de eso que leías? Yo, a ver, la verdad es que lecturas he leído un poco de todo lo que he podido pillar. He leído clásicos, he leído juveniles, locales, españoles, extranjeros, de todo, fantasía. No me he cerrado únicamente a un tipo de género, a un tipo de autor, sino que he intentado precisamente, para poder escribir después, lo hice un poco, no sé, porque me gusta mucho leer, entonces, un libro nuevo, me lo voy a leer. Luego ya veo que, oh mira, de fantasía, bueno, me lo voy a seguir leyendo. ¿Y hay algunos autores, Cecilia, algún autor o algunos autores, o algún, porque mira, tú estabas comentando antes y hay un par de cosas que has dicho que son muy importantes, que son fantásticas. Una, que todo el mundo puede escribir y que todo el mundo puede hacer esto, y eso está muy bien porque aquí seguro que hay gente en todos los grupos que escribe, pero claro, no es tan fácil tampoco hacer, como dice Cecilia, con 14 años escribir una novela completa y publicarla, ¿no? Entonces, aunque no sea un autor concreto, quizás si alguna persona o que nos contara un poquito cómo fue el proceso de empezar a sacar a la luz lo que tú escribías, porque hay mucha gente que escribe en su casa o escribe, pero no termina de completar ese proceso. Entonces quizás que nos contara un poquito esa historia de cómo fue, ¿no?, cuando salió el primer libro, cómo luego decidiste seguir escribiendo, y si hubo ahí pues personas, autores, no sé, personas cercanas que te ayudaran, o cómo fue ese proceso. Si quisieras contarme esa historia brevemente. Claro. Yo el libro empecé a escribirlo en Navidad, más o menos, noviembre, diciembre, ya eran las vacaciones, entonces empecé a escribirlo, estaba en mi casa, tenía la verdad que bastante tiempo, son las vacaciones. Cuando llegué al instituto después de Navidad, mis compañeros de clase, mi amigo y mi profesora de lengua se dieron cuenta de que iba con esto a todas partes. Esta es la libreta donde yo pues continué con las ideas que se me ocurrían, en cualquier momento la cogía y apuntaba cosas. Y resulta que una amiga mía me dijo, ¿qué escribes? Y yo pues se la enseñé. Dije, mira, estoy haciendo tal cosa, le conté un poco de lo que iba, se lo enseñé y me dijo, pues cuando escribamos me lo enseño. Bueno, pues cuando escriba más te lo enseño, ¿de acuerdo? Y así llegamos al acuerdo. Yo escribía cosas, se las pasaba, las leía, el tío, sigue. ¿Vale? Y a esto que mi profesora de lengua me dijo, ¿estás escribiendo mucho? Y yo, sí. A ver, no escribía durante ningún tipo de explicaciones ni cuando nada, pero a lo mejor cuando terminábamos, mandaba el ejercicio y yo terminaba, pues decía, pues voy a ver si me ocurre algo. Y entonces pues se me acercó un día y me dijo, ¿estás escribiendo y no sé qué? Y ya pues también se lo comenté. Es que estoy haciendo una historia, no sé qué, no sé cuándo, tengo el libro, tengo tal y cual, y dice, pues cuando la termines me la pasas. ¿Y la lees? ¿Vale? Le pedí algunos consejos también de escritura y cómo podría plantear esto, cómo podría hacer no sé qué, no sé cuánto. Me recomendó libros, La palabra escrita, por ejemplo, que son pues de ideas, de consejos de cómo escribir. Hace un esquema, piensa en qué pasaría así, ese tipo de cosas. Y cuando lo terminé ya del todo, ya pasó el concurso, se lo mandé. Y de buena primera llegamos a septiembre y me dice que se le manda a la editorial. Yo, pues muy bien. Y entonces pues ya contactamos con la editorial y ya fue por ahí. Pero fue el proceso de gente que me vio haciendo algo, me dijo, oye, ¿qué haces? Ese interés que a lo mejor no tiene por qué ser de otra persona que te diga qué estás haciendo. Puede ser tú misma que vaya a otra persona y diga, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Es que muchas veces se empieza por ahí. Y es bueno empezar por ahí. Básicamente, yo empecé por ahí. Y creo que mucha gente, que ahora es escritores consagrados, empezaron también por ahí. Ese día a día, hablo con mi amigo, hablo con mi familia, hablo con gente que puede saber más de esto, pedir ayuda, pedir consejos. Y por ahí pues salen cosas como o cualquier tipo de arte. ¿Te has fijado alguna vez en algún escritor para hacer tu libro? Sí. Sobre todo en el primero, está muy influenciado por tanto J.K. Rowling como Rick Riordan, Harry Potter y Percy Jackson. En ese momento estaba en el boom de leer tanto uno como el otro, entonces está muy influenciado por ahí. También por eso decidí hacer fantasía, porque dije, ya que estoy leyendo tanto de este tema, pues voy a ver si puedo hacer algo.
Entonces el primero está muy influenciado por tanto Rick Riordan como J.K. Rowling. El segundo pues también. Un poquito menos, porque ya no es un tema tan puramente fantástico como puede haber en el primero. Ya hay un poquito más de mezcla, de misterio, de todo. Pero sí, no deja de estar esa influencia de Harry Potter impresionante. ¿Quiénes son tus personajes favoritos de los libros que te hayan leído? ¿De los libros que... Difícil, eso es como cuando me preguntas ¿cuál es tu libro favorito? Si no, no sé contestar. Por lo general, los personajes que primero me llaman, y también entiendo por qué suelen ser los protagonistas. Por una cosa muy sencilla, el autor siempre pone más trabajo en sus protagonistas. Les da un pasado, les da una historia, les da una vida. Entonces, ya simplemente que por ese trabajo te llaman más la atención que otros. Luego es verdad que hay otros personajes que aunque solo tengan 2 o 3 diálogos en el libro les coges cariño. Son de esos que tú dices, por favor que no le hagan nada, que no les pase nada. Pero sí, por lo general, los protagonistas, por el esfuerzo que conlleva ser un protagonista, principalmente. ¿Y de tu libro cuáles son los personajes favoritos? De mi libro. Que son mis bebés. He de decir que tengo mucha debilidad hacia Alexis. He de decir que soy Alexis en cierto punto, ¿vale? Esa influencia y esa propia reflexión de mí misma hacia otro personaje que está ahí. Y también es sin duda alguna uno de los personajes en los que más tiempo he pasado intentando crear, entonces le tengo ese cariño. Ella es mi personaje. ¿Cuál es tu género literario favorito? Durante mucho tiempo, ha sido la fantasía. Me sigue gustando, ¿vale? No estoy diciendo que ya no sea la fantasía. Es verdad que la fantasía durante mucho tiempo, la mayoría de mis libros eran fantásticos. Es verdad que ahora estoy un poco más abierta a decir, bueno, pues vamos a probar este otro género, a ver qué tal, cómo va. Vamos a probar este otro. Ahora también me está llamando mucho todo lo que es la parte del terror psicológico. Pero porque me parece muy curioso, ¿eh? El terror psicológico, el terror, cuando lo haces en una película, en una serie, tienes los efectos especiales, tienes las visiones, tienes la música. Entonces todo eso crea un ambiente, pero hacer un buen libro de terror es muy difícil, porque no tienes música, no tienes ningún tipo de visiones, que estás leyendo y que sientas eso. Entonces, me parece muy curioso y quiero aprender un poco más del tema, entonces, pero sigo con la fantasía. ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Pues este creo que tiene 200 ¿no? Sí, 257, 8. 259. Pero uno y otro. Este 200, vale, vale. Y este 200. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir? En escribir. Vale, en el primero, relativamente poco. Escribí una persona de un año, por ahí. Eso es lo más normal, ¿no? En el primero tardé relativamente poco porque se me fueron 5 meses. Pero es que también empecé fuerte. Empecé fuerte porque en Navidad ya había hecho bastante. Cuando llegué al instituto ya había completado bastante el libro. Empecé fuerte, también tenía, por otra parte, el plazo del concurso, y se podía ver si lo termino cuando llegue el plazo, que era el 31 de marzo. ¿Qué pasa? Que resulta que el concurso pues tenía unos límites de caracteres que yo desconocía. Entonces, como que tuve que acortar mucho, me pasé de caracteres. Pero ya dije, bueno, ya que lo tengo casi terminado, pues ya sé, lo termino y ya está. Entonces se me fueron esos unos 5 meses. En el segundo ya sí que es verdad que tardé eso, el año largo. Porque también en el primero iba un poco más a ver lo que sale, a ver cómo surgen las cosas, un poco a donde me lleve el viento. Y en el segundo yo lo tenía más planificado, ya que pasaron las cosas determinadas, ya tenía un esquema, entonces eso también es un trabajo un poco más profesional, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya se me fue ese año. Y en este proceso, Cecilia, que nos estás contando, que es estupendo, ¿no? Ver cómo lo cuentas tan en primera persona y esa suerte que tenemos, ¿no? De que estés contando. En ese proceso de escritura, tú dices, me sobraban caracteres. Tú normalmente escribes, por ejemplo, del tirón y luego revisas, corriges, quitas.
o cómo es, si quieres explicarle a ellos cómo es ese proceso de escritura de una obra que tiene 200 páginas, que es una obra extensa, ¿no? Bueno, yo lo que me gusta hacer mucho es cuando llego a lo mejor, porque yo sí hago mi división en capítulos desde el principio. En plan, yo digo, bueno, pues cada, yo qué sé, 2 o 3 páginas de Word, capítulo 1. Entonces intento ponerme ese... Entonces cuando a lo mejor llevo un cierto número de capítulos ya escritos, me gusta revisar todo lo anterior. Como vale, pues cada 5 capítulos, cada 10, a los 5, a los 10, a los 15 y tal, reviso todo lo anterior. Porque a lo mejor tú tienes una idea un día y a lo mejor pasa una semana hasta que haces el siguiente y te das cuenta de que, oye, que has puesto ahí un detalle que luego lo has convertido. Había una escena en el segundo libro que era, se me hizo mucha gracia, porque empezó siendo un arco con flechas y en el siguiente capítulo era una espada. Y yo no me di cuenta, yo seguí escribiendo. Y cuando revisé dije, ¿y el arco con flechas dónde está? Porque hay una espada ahora. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces tuve que cambiar. Y decir, vale, no, vamos a poner esto desde el principio y ya está. Lo dejamos así. Pero eso pasa mucho, sobre todo cuando hay un tiempo desde lo último que haces hasta lo siguiente que retomas. No te acuerdas de todos los detalles, tienes que revisar un poco. ¿Cuánta gente compró tu libro? No lo sé. No llevo la cuenta. Bueno, yo te puedo decir que cuando presenté el libro en mi pueblo, conocí a mucha gente que no sabía que era de mi pueblo. No sabía que tú estabas aquí. Y conocí a muchos familiares, sorprendentemente. Esto que dice, sí, yo soy tu primo, de no sé qué, de tía, segunda, de tal. Yo, no sé quién es, pero te creo. Pero no sé más. ¿Y tiene pensado dedicarse a la escritura? Me gustaría seguir con la escritura porque me relaja mucho. Me relaja, me ayuda a expresar y me gusta mucho. Dedicarse a la escritura profesionalmente es muy difícil, porque a no ser que seas un bestseller, pues te tienes que dedicar a otra cosa. Tuve un profesor en el campamento que le preguntamos eso mismo, le dijo, ¿usted se dedica únicamente a la escritura o hace otra cosa? Y dice, no, yo tengo mi trabajo, porque con mis libros gano como unos 11 con 2 euros al año. Y yo, ¿al año? Sí, al año. Pues no saberlo. Entonces, dedicarse únicamente a la escritura es muy difícil. Ahora mismo pues estoy en estadística, a un lado, y ahora estoy haciendo estadística. Pues la intención pues, es dedicarme a eso, profesionalmente, pero seguir con la escritura y todo. ¿Cómo prefieres escribir tu libro? ¿Así como te lleva el viento o dices que no? Cuando lo que intento es relajarme, distraerme un poco, es un poco a donde me lleve el viento. Ya cuando quiero ponerme con algo un poco más serio, ya sí que me hago un esquema. Pero ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de las veces que escribo, a lo mejor escribo 400 palabras o algo así por el estilo, en un par de días, donde me lleve el viento. Lo que me surge un poco personaje a personaje ve y lo que sale. Y ya si quiero un poco más de planificación, pues ya sí me hago mi esquema. Se lleva más tiempo. Está en intención, está en esquemita ahora mismo, está en proceso de esquema. La verdad es que es un libro que es una historia que para mí va a ser especial. No sé cómo va a llegar, no sé a dónde va a llegar, si ya es consistente o lo que sea, pero el simple hecho de hacerla ya para mí es especial porque no voy a crear personajes nuevos. Voy a usar personajes que yo ya he creado y los voy a juntar a todos en esa historia a ver lo que sale. Y también va a ser una historia que no va a ser de fantasía, va a ser realista. Simplemente que por eso para mí ya es un poco especial. Pero a mí me está en esquema. A ver cómo sale. En esquema y en búsqueda de tiempo. Esa es. Por allí también. ¿Cuál de los dos libros tiene más éxito? Más éxito. Pues yo qué sé. Mamá, ¿tú sabes algo? Yo no sé nada. No sé. No, la verdad es que, mira, sí os voy a comentar que de verdad que el primer libro tuvo una acogida grande, también la edad que tenía y demás, ¿no? La novela. Exactamente. Y entonces, pues el segundo lo iba a publicar justo el año que empezó la pandemia, porque ella tenía fecha de publicación en abril y
en marzo fue cuando empezó la pandemia. Entonces tuvimos la suerte de que no, el editor no le había mandado de distribuidora y pues bueno, pues lo vamos a dejar para el año siguiente. Entonces, el año pasado fue cuando consiguió presentarlo y parecía que se había quedado un poco más ahí en el olvido, pero es cierto que conseguíamos la gente que ya teníamos ganas de la pandemia, de salir a las ferias del libro y demás, que la Feria del Libro de Granada tuvo un éxito en la segunda parte muy considerable, porque eso, es verdad que hubo un boom y que además también llamaba un poco la atención eso, el hecho de que había hecho una segunda parte y que hace no salió de la pandemia la gente, entonces es verdad que tuvo, en ese momento tuvo un éxito tanto en la Feria de Peligro como en la de Granada, que lo presentó el octubre y fue muy considerable. Para deciros cuál le gusta más, porque de hecho, por ejemplo, en la Feria de Granada había gente que leía de los dos, porque se dio cuenta que era la segunda parte y claro, yo no lo tenía, entonces la gente incluso se llevaba el primero también, porque no lo tenía en casa. Entonces, pues sí que es verdad que han sido bien aceptados, está más que yo lo diga, pero que es verdad que ha sido una realidad ahora mismo que han sido bien aceptados. Sí, probablemente el hecho de que uno se continuación del otro hace que vaya más en pareja, que uno tenga más relevancia. Porque al fin y al cabo es una historia única, lo que pasa es que está dividiendo, pero es una misma historia. La verdad es que aquí en 2018, cuando le inicia a presentar Lo que oculta la mirada, luego se leyó mucho. Entre los alumnos y las alumnas fue un libro que se leyó. Y quizás, bueno, pues ellos y ellas que están aquí esta mañana, pues como nos tenemos ahora los dos libros en la biblioteca, pues a lo mejor te podemos contar dentro de un tiempo pues cuál ha gustado más también de los dos o cómo ha ido. En cualquier caso son libros muy jóvenes, son libros que acaban de publicarse. Y antes, claro, entonces antes alguien preguntaba ¿cuántos lectores tienes? ¿No? Cuando un compañero por allí preguntaba. Pues esa es un poco la maravilla de la literatura, que no se sabe cuántos lectores tiene ni cuántos va a tener, porque los libros salen y ya, bueno, pues va habiendo encuentros con lectores y no saben tampoco, son libros muy jóvenes, este libro es de 2021, está recién publicado, recién salido, entonces, bueno, pues la trayectoria que va a tener todavía está también en el aire, ¿no? Un poco en el aire, ojalá guste tanto como el primero, que seguro que sí. Aquí desde luego vamos a tenerlos los dos y ya os contaremos sí, más adelante cuál va gustando más y cuál va gustando más de los dos. Eso, por continuar también con que nos cuentes cosillas, que creo que siguen por ahí también preguntas, nos gusta mucho también la idea de que estés estudiando estadística y estés escribiendo, porque muchas veces se asocia la lectura o la literatura pues a la gente que estudia letras, humanidades, y ese perfil que representas tú aquí ahora mismo y de que también hay muchos alumnos y alumnas en el centro, de gente que tiene un perfil más de ciencia o de matemática o de estadística, ahora en tu caso, y que está escribiendo y que lee y que es lectora, pues es un perfil muy interesante. Entonces, en ese sentido, aunque como decías tú es difícil vivir de la literatura, sí me gustaría que les contara un poquito a ellos cuál es el papel, si no vives de eso, cómo conjugar, ¿no? Esos estudios de estadística con la lectura, con la escritura, cómo eso no es incompatible. A ver, Nani, muchas veces se cree que eso, que el arte y la ciencia son dos polos totalmente opuestos, pero es que en el arte hay ciencia, al igual que en la ciencia hay arte. La simetría de los pétalos de la flor, el hecho de que mis capítulos tengan una longitud determinada, el hecho de que, por ejemplo, en el segundo hay una serie de dibujos, están distribuidos con una diferencia de páginas y en un orden que no es al azar, no es un orden ahí puesto porque sí, es decir, bueno, voy a poner este primero, este segundo, este tercero, no, es un orden de, pues este personaje es más relevante en este personaje es más relevante en este. ¿Incompatible la ciencia y el arte? Para nada, complementarios en todo caso. Por ejemplo, complementarios, porque las obras arquitectónicas son obras de arte que necesitan matemáticas. Las esculturas son obras de arte que también tienen esas matemáticas, esas proporciones. Cuando realiza un diseño de un paisaje y hace proporciones, está usando geometría. La ciencia y el arte se complementan perfectamente. Entonces, yo quiero llegar a esa complementación en algún momento. Por eso estoy haciendo mi estadística, aparte de que porque me gustan las matemáticas, he crecido con las matemáticas, y porque en el arte encuentro
un sentimiento de paz interior que no quiero abandonar. Entonces, creo que puedo llevar las dos cosas. Por ahí creo que teníamos una pregunta. Sí. ¿Los dibujos los haces tú? Sí, tanto los diseños de las portadas como los dibujos de libros. Entonces, ¿la portada está hecha a mano? Las portadas, cuando yo le pasé a la editorial los diseños, estaban hechas con el Paint, por Paint para acá. Es verdad que luego ellos, ya con sus propios modelos, fotógrafos y tal, la han adecuado a las propias características de la editorial. Pero es cierto que los dibujos del segundo lo han dejado tal y como yo se los mandé. Que eso ya sí que se lo hice con una aplicación de dibujo bien hecho. Pero eso sí que es verdad que lo han dejado tal y como yo se los mandé. Por aquí. ¿Qué nos podría contar de la trama sin desvelar el final de la historia? No los spoilers. De la trama, bueno, pues tenemos que el primer libro sirve como presentación para los personajes. Tenemos a Alexis Wood, que es la elemental del agua, chica pues que controla el agua en todos sus aspectos. Tenemos a sus amigos elementales, tenemos a elemental de la tierra, Micaela Turner, elemental del fuego Harrison Wood, que podemos imaginar que es familia con Alexis, y elemental de aire, Jameson, que siempre se me olvida el apellido, me siento fatal, por eso, pero Jameson. Básicamente es una introducción a ese mundo, a esos personajes, una introducción de esos propios personajes al mundo actual, a la llamada vida real, que tampoco tiene mucho porque cuando se mete la fantasía ya la realidad está un poco al margen, y es pues las vivencias que tienen cada uno, los peligros a los que se enfrentan por el hecho de tener esos poderes, de ser quienes son, las personas a las que conocen, los propios peligros que se enfrentan a esas personas que conocen por haberlos conocido. Y en el segundo ya está más centrado en lo que es Alexis y John, en lo que son cada uno, en la evolución que tiene cada uno por separado, tanto la evolución de Alexis por un lado como la evolución de John por el otro, y el alrededor que sufre. Bueno, el segundo, el nombre es bastante explicativo en el sentido de qué va a pasar. El secreto del castillo maldito. ¿Qué puede pasar? Pues hay un castillo maldito. Y pues lo que sucede en la aventura, los peligros, los misterios, todo lo que... y los secretos, sobre todo los secretos. Y cómo el guardar un secreto durante una pequeña o larga cantidad de tiempo puede hacer mucho daño a las personas. Hay secretos que sí, que tú dices, vale, por tu bien no te lo voy a contar. Pero hay que tener cuidado con eso. Y eso es algo que también quería reflejar en ese segundo. La importancia de la sinceridad, la honestidad, de no decir, bueno, como eres muy joven no te lo voy a contar, porque no lo vas a entender, o yo a lo mejor lo entiendo. Eso da un poco por ahí. Y sin hacer spoilers, no es un spoiler como tal, ¿vale? Pero yo he recibido comentarios de que el final es sorprendente. En el sentido de una de estas cosas que dicen, no me lo veía venir. El final del libro. El final ya de todo. Sí que lo ven, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué parece. Y hablando de final y de principio, Cecilia, hay dos cosas que un escritor, o aquí a veces cuando vienen escritores, ¿no? Pues les preguntamos, porque bueno, es muy interesante, ¿no? Por un lado, si ese final tú lo tienes pensado desde el principio, y porque me imagino que será difícil, ¿no? De escribir el libro, pensarlo. Y por otro lado, el principio, que sería el título, ¿no? Muchas veces nos comentan a veces algunos escritores que vienen, pues poner un título no es tan fácil, lo tenemos pensado también desde el principio, ¿no? Entonces esos finales, esos principios, como escritora, por si nos te quieres contarnos a los alumnos y a las alumnas cómo haces tú eso, ¿no? Tienes ese final y ese principio y ese título, ¿no? Esa composición global, ¿la tienes pensada desde el principio, surge después o cómo ha sido? Pues la verdad es que con el título del segundo no me he puesto, porque a medida que estaba haciendo el primero como que se me iba a poner. Con el título del primero fue gracioso, porque al principio es que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Al principio iba a ser una historia en primera persona. Se iba a llamar Only You.
Luego pasó a hacer una historia en tercera persona. Que el título era más o menos parecido, lo que pasa es que cambiaba el pronombre you por him. Era para decir, venga, tercera persona. Luego a seguir en tercera persona, pero dije, no lo voy a llamar así, porque no sé cómo relacionar este título con otro. Entonces se quedó como sin título durante un tiempo. Seguí escribiendo, seguí pensando cosas y me di cuenta, ¿no? Como que trataba mucho lo que pueden reflejar los ojos. El mirar a otra persona a los ojos, ¿no? Entonces yo me di cuenta, mi familia se dio cuenta, mis amigos se dieron cuenta, yo algo tengo que poner, algo con ojo, algo con ojo, algo con mirada, y al final, después de seguir escribiendo de dónde lo cuesta, pues salió el título que salió. Luego el segundo, es verdad que ya el título lo tenía más o menos planteado cuando empecé a escribirlo. Lo que pasó con el segundo fue gracioso con el final, porque al principio iba a ser una trilogía, al principio tenía la intención de hacer, y tenía el final planteado para esa continuación. Estaba escribiendo, haciendo mis cosas, el vacío en un principio de tengo el principio, tengo el final, no sé qué poner en el medio, escribo, hago unas cosas, y un día, a las 5 de la mañana, me viene una revelación y me dice, tienes que poner este final. Elimina yo lo que tengas de tu idea anterior y pon este nuevo. Y yo pues le hice caso a la revelación, y yo, vamos a ver cómo queda. Contra que quedaba muy bien, y yo, es que queda muy bien. Y ya pues se lo dejé a él. Lo he dicho, el primero no tiene nada que ver con la idea principal y el segundo pues tampoco, por el final. O sea, eso es la idea de que tú tienes una idea primaria y lo que resulta no tiene nada que ver. Pero esa es la gracia del arte, esa es la gracia de empezar por alguna parte. Y en ese proceso que nos estás contando, que es fascinante, que es como una aventura, ¿no? Como empieza un libro que va a tener 200 o 200 y pico páginas, que no es nada fácil, a pesar de que ella ha dicho con mucha modestia que esto lo podemos hacer cualquiera. En esa aventura nos has contado cómo se plantea el principio, cómo se plantea el final, pero y los momentos intermedios, es decir, tú enseñas lo que estás escribiendo a gente que lo lea, para, como has dicho ahora, a veces tiene una revelación que cambia toda la historia. ¿Cómo es ese proceso, esa aventura? ¿Cómo la vives tú? Yo en el primero sí que es verdad que, como me llevaba la libreta, pues también se lo enseñaba a mi amiga. El primero sí que tuvo muy... Desde el principio había gente que ya se conocía la historia, había gente que me decía, pues puedes seguir por aquí, puedes hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí sí que tuvo más ayuda, por decirlo de alguna manera. El segundo sí que es verdad que quería hacerlo como sorpresa. El segundo, no se lo voy a leer a nadie hasta que no estuve terminado. Y cuando estuve terminado se lo voy a leer a mi madre, únicamente, a nadie más. Por consecuencia, en el segundo tuve más problemillas con a ver qué pongo en medio. Porque a lo mejor tenía una idea, pero se me quedaba bloqueado, luego no sabía cómo continuar, luego pues la quito y pongo otra cosa. Pero ahora, ¿qué pongo? Yo, si pongo esto puedo llegar aquí, pero tengo que ponerlo primero, o sea, tengo que saber qué poner antes. Entonces, por esa parte en el segundo hubo un poco más de tiempo de decir, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? ¿Cómo llego? Pero ¿qué pasa? Que un día, si no escribo una palabra, si no escribo una frase, no se ha acabado. No supone el fin de la escritura para ti. Es que un día, pues, no tienes esa inspiración, no tienes esa cosilla de decir, venga, voy a poner esto. Y a lo mejor al día siguiente, pues, escribes el doble que había escrito antes. O a la semana desde después. Yo con este segundo libro estuve semanas sin poder hacer nada porque no sabía qué hacer. Pero no lo abandoné, la cosa es pues muy difícil que se te plantee algo al principio, un libro, un problema, lo que sea. No lo abandones, porque a lo mejor al día siguiente lo resuelves, a lo mejor pasa una semana, a lo mejor pasa un mes. Pero si pueden resolver, y salen, adelante. Hola, ¿podéis intervenir un momentillo? Tomo la palabra para saludar a Lucía, en primer lugar, que estoy muy contenta. Y a Cecilia, perdón, y hace ya mucho tiempo que nos vemos. Yo he visto a tu papá, he visto a tu madre varias veces, fue alumna mía en el IE Clara Campoamor de Peligro, ¿verdad? Desde chica en la ESO, pues lo que has crecido, estaba comentando con tu mamá, madre mía, la foto de la portada del primer libro, de la contraportada, y la de la segunda, pues varía un poquito, ¿no? Lo que has crecido, ¿no? Y bueno, yo suscribo las frases que
que Juana García Jordán, compañera de lengua y literatura en el IES Carga, dice, ¿no? Que jamás se aburre, que es pura creatividad, que es fantasía, que es constancia, que se aúna lo mejor de la imaginación y la disciplina que convierte la palabra en pasión y en vida. Quiero notar muchas las palabras de Juan, ¿no? Porque siempre has sido un puro inquieto, siempre has estado queriendo superarte y hacer cada vez más cosas, ¿no? Y la prueba está en que has compaginado tu estudio de ciencias con las letras, con la literatura. Y no es compatible para nada. Ahí la prueba la tenemos en los libros, que por cierto, a ver si me lo leo en un ratico, ¿no? Un ratico, no sé cuántos raticos voy a invertir, ¿no? Que son 2 y creo que llega por el tercero, ¿no? Me imagino que ya estás pensando como... Está en ello, está en proceso. Está en proceso. Pues me alegro mucho, Cecilia, de verte. Gracias. Y enhorabuena. Eso que comenta, ¿Nos podría dar algún fragmento de la historia y decirnos qué se va a construir este libro? Que si pudieras leería el libro entero. ¿De las 2? que tú, Eli, hemos dado 2. Bueno, puedo leeros el prólogo del show. A ver qué tal os parece, a ver si os llamo. No. Bueno, vamos. ¿Me lo leo entero o...? Sí, me lo contestado. Bueno, vale. Bueno, yo empiezo a leer, si alguno quiere cortarme, que corte. Madrugada del 26 de enero de 1900, Montañas Rocosas en Zaragoza. Caminaron durante horas y horas, buscando el castillo en el que se realizaba la reunión, la fortaleza de las puertas. Había 4 hombres que la acompañaban, 4 hombres a los que no conocía. Se habría sentido sola, de no ser porque su hermana estaba allí. Al menos, ella tenía la consideración de sonreírle cuando le hablaba, no como el resto de acompañantes. No tenías por qué venir. Eres mi hermana, no voy a dejarte sola. Intentó sonreírle, pero no lo consiguió. Tenía miedo de lo que pudiera ocurrir en la reunión. Más que una reunión, era un juicio. Ella y el resto de los guardianes habían logrado detener al villano más malévolo de la historia e iban a juzgarlo por sus crímenes, pero tenía miedo de que se liberara y escapara. Un leve llanto la sacó de sus pensamientos. Oh, ya está, tesoro. Mami está aquí. Mi pequeña Alex, mami está contigo. Su hija había nacido un par de horas antes. Solo era un bebé recién nacido y ya iba a asistir a su primer juicio. La recostó sobre su brazo y la acunó tiernamente, pensando en lo que no quería para ella. Quería que se liberara de la carga que supone ser una guardiana, pero sabía que iba a ser imposible. Los 4 principales no la dejarían nunca, jamás estaría tranquila. Tesoro, no voy a ir a ninguna parte. No tengas miedo, no te voy a dejar. ¿Sabes? No sé por qué la llamas Alex. A mí me gusta más Alexis. Cuando tengas una hija la llamas como quieras. Puede que delante de ti le diga Alex, pero que sepas que en secreto será Alexis. Trato hecho. Siguieron avanzando por esa empinada colina y llegaron a la fortaleza. Naila le dijo a su hermana Miranda que cogiera a su hija mientras ella estaba en el juicio. Se puso a jugar con la pequeña Alexis y le hizo reír. Fue entonces cuando supo que quería tener una hija. Ya tenía un niño de 5 años, un niño que no dejaba de preguntar por su padre muerto. Mientras, en la sala donde se juzgaba a los criminales, Naila esperaba que acabara pronto. No se sentía cómoda dejando a su hija tanto tiempo. Estaba con Miranda, sí, pero no podía evitar pensar que era su pequeña recién nacida y que debía estar con su madre. El juicio fue rápido, culpable. Nadie se lo pensó 2 veces a la hora de decidir. Todos empezaron a levantarse cuando escucharon el golpe de una puerta. Se dieron la vuelta y vieron a la segunda persona más peligrosa que existía, Alex, el segundo de a bordo de Cero, el cazador de almas al que estaban buscando. Lamento interrumpir la sesión. Se fue acercando a los 4 principales, con expresión tranquila y calmada. Pero ellos estaban nerviosos y preocupados. Naila también lo estaba, pero por su hija. Si Ajax había conseguido entrar,
ya porque Miranda no se había dado cuenta, o porque había sucedido algo. No quería pensar en eso, no quería pensar en que su pequeña estuviera herida. Ajax sacó una daga y la usó para hacer desvanecer a los principales, y después para soltar a Athena. Naida, ¿qué ocurre? Miranda corrió hacia su hermana en un momento de caos como aquel y la abrazó. La cogió del brazo y la llevó fuera, miró por encima de su y llevó sus ojos a los de ella. Tienes que ir, márchate. No pienso dejarte aquí. Debes hacerlo, llévate a Alex contigo y no vuelvas. Roger. Sí, señora. Acompaña a mi hermana al pueblo más lejano al que podáis llegar y asegúrate de que esté bien, de que las dos estén bien. A vuestras órdenes, señor. No, Naida, no me voy a ir sin ti. Hazme caso por una vez. Otra cosa, no le digas nada a Alex. No le digas que tiene poderes, que es elemental. Y no dejes que nadie se entere de que existe. A tu hijo sí se lo puedes decir, pero a nadie más. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Lo que pasa es que nos da mucha rabia de que se acabe el rato, porque empieza a leer y ocurre pues lo que ocurre con los buenos libros, que lo que uno tiene ganas de seguir oyendo. Pues este es el principio de la segunda historia. Bueno, en realidad no es el principio de la historia, porque la historia empieza luego en el primer capítulo, este es como un prólogo. Y yo creo que con este ya podéis ver el ritmo de la historia, el manejo de las herramientas narrativas que está ahí, esos saltos en el tiempo que vendrán después y esas ganas de seguir leyendo que quedan y que son sorprendentes en alguien tan joven que ha tenido hoy en fin, que le debemos agradecer que haya querido venir y nos haya contado, ahora que se está acabando ya la hora, que quedan un par de minutillos que nos vamos a dejar porque queremos que nos firme el libro. Queremos darle las gracias bien, que ha tenido, pues decíamos, que hemos tenido la suerte de tenerla y que nos cuente en primera persona cómo es escribir y también cómo es seguir escribiendo. Cecilia, que creo que quizás es de las cosas más valiosas que nos llevamos hoy. Como has dicho antes, a veces algo se queda parado, pero no debemos dejarlo. Y esa disciplina unida, decía antes, también a la creatividad, realmente es una fórmula maravillosa que nos ha transmitido. Así que ojalá, igual que nos vimos en 2018 y había un primer libro, nos hemos visto ahora en 2022, después de la pandemia, con este segundo libro, y ojalá te volvamos a ver dentro de poco y podamos preguntarte cómo has cambiado tú, cómo has cambiado tu libro otra vez. Así que muchísimas gracias, te queremos, bueno, dar las gracias, darle un aplauso. ¿Quieres entregarme un detallito? Un cartel publicitario que hemos puesto en todo el instituto. Y este es un detallito por parte de algunos libros. Si ahora, mirad, ella va a firmar algunos libros, bueno, de los de la biblioteca, de algunos personales, que sé que hay gente que quiere que les firme el libro, y también si queréis acercar y preguntarle, bueno, pues alguna cosilla que os hayáis quedado con ganas, o bueno, ahora nos haremos también algunos fotillos, así que aquí está. Pues, aquí tienes tu plena disposición. Efectivamente, esto está firmado. Ayer me encontré ya hoy en la noche. Ahora, además que algunas fotillos, si no te importa firmar. Bueno, si queréis hacer una
Yo también he hecho. ¿Tienes bonita? Tenía bonita. ¿Te ha pasado de tu libreta? Sí, me va a pasar de mi libreta. ¿La libreta la sigues usando? No, esta ya está completa. Pero tengo otra, tengo otra. ¿Tienes otra libreta? Qué buen cierre de cuento. Si alguien quiere también llevarse el libro en préstamo, ¿vale? Podéis aprovechar ahora que están aquí o luego ya pedírselo a la profesora o, ¿vale? Ahora que viene el puente, primero, segundo o no. ¿Quién es el que tiene el superoso, tío? Que estaba hablando zapatilla y yo. Tiene que recuperar todo eso Dentro de mirad, si queréis, pues mirad qué suerte nos marca páginas, ¿vale? De los dos libros, de lo que oculta la mirada y del secreto. Entonces, si alguien quiere también, pues acercarse, que pedirme, pero no es mogollón, poquito a poco, ¿vale? Yo reparto si queréis, y ahora si alguien quiere, pues acercarse, que me cortáis yo preguntarle alguna cosa que os venga, que quien quiera, aquí. Vale. Y los que no, ya damos por concluida la sesión y puede salir. Quiera levantarse, porque es que le firme el marcapágina, preguntarle a la familia, la avalancha. Lleva